100 Civics Questions and Answers, 2008 version. 100 preguntas y respuestas sobre civismo, versión 2008. Who makes federal laws? Congress. Congress. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. El Congreso. How many U.S. senators are there? 100. 100. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. 100. Who is one of your state's U.S. senators now? Answers will vary. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas variarán. We elect a U.S. representative for how many years? 2. 2. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. 2. Who is the Chief Justice of the United States now? John Roberts. John Roberts. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Juan Roberts. Juan Roberts. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Provides schooling and education. Provides schooling and education. De acuerdo con nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuelas y educación. Proveer escuelas y educación. What is the capital of your state? Answers will vary. ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas variarán. What is the political party of the president now? Democratic Party. Democratic Party. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Partido Democrático. Partido Democrático. There were 13 original states. Name 3. New York, New Jersey, Pennsylvania. New York, New Jersey, Pennsylvania. Había 3 estados originales. Nombre 3. Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania. Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania. When was the Constitution written? 1787. 1787. ¿Cuándo se redactó la Constitución?
1787. 1787. Who is in charge of the executive branch? The President. The President. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. El presidente. What are the two parts of the U.S. Congress? The Senate and House of Representatives. The Senate and House of Representatives. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. We elect a U.S. Senator for how many years? 6. 6. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6. 6. The House of Representatives has how many voting members? 435. 435. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. 435. Name your U.S. representative. Answers will vary. Nombre a su representante a nivel nacional. Las respuestas variarán. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? To print money. To print money. De acuerdo con nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. Imprimir dinero. Who is the governor of your state now? Answers will vary. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas variarán. What are the two major political parties in the United States? Democratic and Republican. Democratic and Republican. ¿Cuáles son los dos partidos políticos principales de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. When was the Declaration of Independence adopted? July 4th, 1776. July 4th, 1776. ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. El 4 de julio de 1776. What happened at the Constitutional Convention? The Constitution was written. The Constitution was written.
¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Se redactó la Constitución. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? U.S. diplomat. U.S. diplomat. Menciona una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático estadounidense. Diplomático estadounidense. Who was the first president? George Washington. George Washington. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. Who did the United States fight in World War II? Japan, Germany, and Italy. Japan, Germany, and Italy. ¿Contra qué países pelearon los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Japón, Alemania e Italia. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Communism. Communism. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? El comunismo. El comunismo. What did Martin Luther King, Jr. do? Fought for civil rights. Fought for civil rights. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. Name one American Indian tribe in the United States. Cherokee. Cherokee. Menciona una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. Cherokee. Where is the Statue of Liberty? New York Harbor. New York Harbor. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York. El puerto de Nueva York. Why does the flag have 50 stars? Because there are 50 states. Because there are 50 states. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay 50 estados. Porque hay 50 estados. When do we celebrate Independence Day? July 4th. July 4th. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. Si tiene 65 años o más y ha tenido una tarjeta verde por más de 20 años, solo necesita estudiar las preguntas marcadas con un asterisco. Gracias,
por ser parte de nuestro viaje. What does the Constitution do? Sets up the government. Sets up the government. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. Establece el gobierno. What is an amendment? A change to the Constitution. A change to the Constitution. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Un cambio a la Constitución. What is one right or freedom from the First Amendment? Speech. Speech. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. What did the Declaration of Independence do? Announced our independence from Great Britain. Announced our independence from Great Britain. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. What is freedom of religion? You can practice any religion or not practice a religion. You can practice any religion or not practice a religion. ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. What is the rule of law? Everyone must follow the law. Everyone must follow the law. ¿En qué consiste el Estado de Derecho? Todos deben obedecer la ley. Todos deben obedecer la ley. What stops one branch of government from becoming too powerful? Checks and balances. Checks and balances. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos. Pesos y contrapesos. Why do some states have more representatives than other states? Because of the state's population. Because of the state's population. ¿Por qué algunos estados tienen más representantes que otros? Debido a o la población del estado. Debido a o la población del estado. In what month do we vote for president? November. November. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. Noviembre. What is the name of the Vice President of the United States now?
Kamala Harris. Kamala Harris. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris. Kamala Harris. Name one of the writers of the Federalist Papers. James Madison. James Madison. Mencione uno de los autores de los ensayos federalistas. James Madison. James Madison. Who is the father of our country? George Washington. George Washington. ¿A quién se le conoce como el padre de nuestra nación? A George Washington. A George Washington. What territory did the United States buy from France in 1803? The Louisiana Territory. The Louisiana Territory. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. El territorio de Luisiana. Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? World War II. World War II. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. What movement tried to end racial discrimination? Civil Rights Movement. Civil Rights Movement. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento por los derechos civiles. El movimiento por los derechos civiles. What major event happened on September 11, 2001, in the United States? Terrorists attacked the United States. Terrorists attacked the United States. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Terroristas atacaron los Estados Unidos. What is the capital of the United States? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. Why does the flag have 13 stripes? Because there were 13 original colonies. Because there were 13 original colonies. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Porque representan las 13 colonias originales. What is the name of the national anthem? The Star-Spangled Banner.
The Star-Spangled Banner. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star-Spangled Banner. The Star-Spangled Banner. Name 2 national U.S. holidays. New Year's Day, President's Day. New Year's Day, President's Day. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. El Día de Año Nuevo, el Día de los Presidentes. El Día de Año Nuevo, el Día de los Presidentes. What is the supreme law of the land? The Constitution. The Constitution. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. La Constitución. The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? We the people. We the people. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno. ¿Cuáles son estas palabras? No. Nosotros, el pueblo. No. Nosotros, el pueblo. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? The Bill of Rights. The Bill of Rights. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. La Carta de Derechos. How many amendments does the Constitution have? 27. 27. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. 27. What are 2 rights in the Declaration of Independence? Life, liberty. Life, liberty. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de la Independencia? La vida, la libertad. La vida, la libertad. What is the economic system in the United States? Market economy. Market economy. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía de mercado. Economía de mercado. Name 1 branch or part of the government. Congress. Congress. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso. Congreso. Who does a U.S. Senator represent? All people of the state. All people of the state.
¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del Estado. A todas las personas del Estado. We elect a president for how many years? 4. 4. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4. 4. What is the name of the President of the United States now? Joe Biden. Joe Biden. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? The Speaker of the House. The Speaker of the House. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes. Who signs bills to become laws? The President. The President. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. El presidente. What does the president's cabinet do? Advises the President. Advises the President. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. Asesora al presidente. What does the judicial branch do? Reviews laws. Reviews laws. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. Revisa las leyes. How many justices are on the Supreme Court? 9. 9. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. 9. There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Citizen 18 and older can vote. Citizen 18 and older can vote. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Name one right only for United States citizens. Vote in a federal election. Vote in a federal election.
¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? The United States. The United States. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance? A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. How old do citizens have to be to vote for president? 18 and older. 18 and older. ¿Cuántos años deben tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante. When is the last day you can send in federal income tax forms? April 15th. April 15th. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos? El 15 de abril. El 15 de abril. If the president can no longer serve, who becomes president? The Vice President. The Vice President. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. El vicepresidente. Who is the commander-in-chief of the military? The President. The President. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. El presidente. Who vetoes bills? The President. The President. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. El presidente. What are two cabinet-level positions? Secretary of Defense. Secretary of Education. Secretary of Defense. Secretary of Education. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Defensa, Secretario de Educación. Secretario de Defensa, Secretario de Educación. What is the highest court in the United States? The Supreme Court. The Supreme Court. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. La Corte Suprema. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? Mike Johnson. Mike Johnson. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Mike Johnson.
Mike Johnson. What is one responsibility that is only for United States citizens? Serve on a jury. Serve on a jury. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado. Prestar servicio en un jurado. What are two rights of everyone living in the United States? Freedom of speech, freedom of religion. Freedom of speech, freedom of religion. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de palabra, libertad de religión. Libertad de palabra, libertad de religión. What is one promise you make when you become a United States citizen? Obey the laws of the United States. Obey the laws of the United States. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. What are two ways that Americans can participate in their democracy? Vote, join a political party. Vote, join a political party. ¿Cuáles son dos maneras mediante las que los ciudadanos estadounidenses pueden participar en su democracia? Votar, afiliarse a un partido político. Votar, afiliarse a un partido político. What is one reason colonists came to America? Freedom. Freedom. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. Libertad. What group of people was taken to America and sold as slaves? Africans. Africans. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendido como esclavos? Africanos. Africanos. Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas A. Jefferson. Thomas A. Jefferson. Name the U.S. war between the North and the South. The Civil War. The Civil War. De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La Guerra Civil. La Guerra Civil. What was one important thing that Abraham Lincoln did? Freed the slaves, Emancipation Proclamation. Freed the slaves, Emancipation Proclamation. ¿Cuál fue un logro importante de Abraham Lincoln?
Liberó a los esclavos, proclamación de la emancipación. Liberó a los esclavos, proclamación de la emancipación. What did Susan B. Anthony do? Fought for women's rights, fought for civil rights. Fought for women's rights, fought for civil rights. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer, luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos de la mujer, luchó por los derechos civiles. Who was president during World War I? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Name one of the two longest rivers in the United States. Missouri River. Missouri River. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Missouri. El río Missouri. What ocean is on the east coast of the United States? Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El océano Atlántico. El océano Atlántico. Name one state that borders Canada. New York. New York. Menciona un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. Nueva York. When must all men register for the Selective Service? Between 18 and 26. Between 18 and 26. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? Entre los 18 y 26 años de edad. Entre los 18 y 26 años de edad. Who lived in America before the Europeans arrived? American Indians. American Indians. Quienes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos. Indios americanos. Indios americanos. Why did the colonists fight the British? Because of high taxes, taxation without representation. Because of high taxes, taxation without representation. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación. Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación. Name one war fought by the United States in the 1800s. Civil War. Civil War.
Menciona una guerra en la que los Estados Unidos pelearon durante los años 1800. La guerra civil. La guerra civil. Name one problem that led to the Civil War. Slavery. Slavery. Menciona un problema que ocasionó la guerra civil. La esclavitud. La esclavitud. What did the Emancipation Proclamation do? Freed the slaves. Freed the slaves. ¿Para qué sirvió la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. Name one war fought by the United States in the 1900s. World War II. World War II. Menciona una guerra en la que los Estados Unidos pelearon durante los años 1900. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. What ocean is on the west coast of the United States? Pacific Ocean. Pacific Ocean. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. El Océano Pacífico. Name one U.S. territory. Guam. Guam. De el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Guam. Guam. Name one state that borders Mexico. California. California. Menciona un estado que tiene frontera con México. California. California. Who makes federal laws? Congress. Congress. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. El Congreso.